y decía que sus ovejas escuchan su voz. ¿Se acuerda de eso? Y es conocido este pasaje. Bueno, este es un pequeño video que yo encontré en internet hace unos años y se me ocurrió traerlo gracias a los hermanos que lo pueden pasar. Y es una demostración práctica de lo que Jesús dijo, de que las ovejas escuchan la voz del pastor y le obedecen. Vamos a verlo. Ah, ¿lo tienen ahí? Sí. Es muy práctico y quiero que lo puedan disfrutar y recibir esta verdad, porque tiene que ver con el mensaje de esta noche, está relacionado a eso. Ahí está, ya. Dice, verdad bíblica demostrada. ¿Será cierto que las ovejas solo oyen la voz de su pastor? Y ahí tenemos un montón de ovejas que están llamando. One more time. Oh, one is. Oh, good. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. This is right. Oh my God. Bueno, está ahí. ¿No está bueno? Cuando Dios nos llamó por primera vez, estábamos como estas ovejas ahí pastando. ¿Sí? Y un día escuchamos su voz. ¿Te acordás vos cuando escuchaste la voz de Jesús la primera vez que te llamaba? ¿Cuántos años tenías vos, Caio, cuando Dios te llamó? 12 años. 11. ¿Vos, Laura? 9 años. Hace muchos años. ¿Vos, Luis? ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuántos años tenías cuando Dios te llamó? A que fuera su hijo. ¿Eh? Ni siquiera ibas a la iglesia. Pero Dios te llamó. No olvidamos nunca ese día. ¿Hay en esta noche alguien que quiera ser parte del pueblo de Dios? Que nunca antes respondió a ese llamado y hoy quiere entregar su vida a Dios. ¿Hay alguien acá que lo quiere hacer? Yo le invito a que tome esta decisión en este momento. Porque Dios te está llamando. Un día nos llamó Dios en momentos de desesperación, o de una niñez confundida, o una adolescencia, en mi caso, a los 16 años más o menos, de mucha soledad. Y Dios me llamó, como muchos de los que están acá, un día determinado. Y no lo olvidamos más. Fuimos congregados como estas ovejas y tuvimos la gracia de escuchar, después de tantas voces que oímos por ahí, escuchar la voz de Dios que me llamaba a mí en persona. En el caso de los que fueron muy niños, quizá una familia cristiana, quizá un hogar donde ya se había hablado de Dios, y fueron llamados. Pero esa decisión fue personal, única, porque Dios, como cantábamos antes, nos llamó por nuestro nombre. Fue maravilloso saber en mi adolescencia que había un Dios que me llamaba, que me conocía y que sabía de mis necesidades. Y que Él me congregó, me cobijó. Y en mi caso personal, Dios me había demostrado sanidad, me había demostrado su poder. Mi mamá me hablaba mucho de Dios, pero fue en esa etapa donde escuché su voz y fui yo el que atendió a ese llamado. Nunca lo olvides. Si esta noche hay alguien que quiera entregar su vida a Dios, haga una nueva invitación. Si alguien quiere entregar su vida, este es el momento. Diga, yo quiero ser parte del pueblo de Dios.
he escuchado de Dios, he oído de Dios, pero yo hoy quiero ser parte del pueblo de Dios. Habrá alguien y después nos metemos con el mensaje también que Dios tiene. Bueno, la pregunta es siguiente, ¿para qué me llamo Dios? Gran pregunta, ¿para qué me llamo Dios? Yo tenía, como muchos que están acá, una vida común, demasiado común, y de repente en medio de mi necesidad descubrí ese yo que me llamaba con un propósito. Descubrí ese propósito, me transformó la vida. A pesar de que a esa edad uno tenía en teoría una vida por ahí para encaminarse, pero Dios transforma una vida y le da un propósito por el cual Él te ha llamado. Vamos a leer una historia en la Biblia, en el capítulo Lucas, capítulo 8, el Evangelio, de Lucas, capítulo 8, del 22 al 25, donde vamos a leer una pequeña historia que tiene que ver con ese llamado que Dios nos hizo un día determinado. Y sobre todo entender para qué me llamó Dios. Dice así la palabra de Dios: aconteció un día que entró Jesús en una barca con sus discípulos y le dijo: pasemos a otro lado del lago. Y partieron con él. Pero mientras navegaban, Jesús se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Imagínate los gritos que pegarían, ¿no? Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedece? Esta palabra, esta experiencia, Jesús la va a vivir con sus discípulos. Y ellos recién comenzaban a entender de qué se trataba estar al lado de Jesús. Porque ellos ya habían obedecido a ese primer llamado, ya formaban parte de ese cuerpo de sus discípulos, habían dejado todo. La Biblia nos cuenta que ellos le habían escuchado acerca de Jesús cuando Él se presenta y les llama y lo dejan todo por seguirle. Jesús era conocido, como ellos lo llamaban acá, como un maestro. Alguien que enseñaba con autoridad, alguien que era reconocido. Y de repente son llamados por Jesús para formar parte de su pueblo, como pasó en cada uno de los que estamos acá. Y cuando están ahí, en esa barca donde Él los invitó a pasar al otro lado, ellos se dan cuenta que ese Jesús, que era maestro, era mucho más que alguien que enseñaba el mensaje de Dios. Era alguien que podía callar las olas y el mar. Frente a ellos estaban en una situación de peligro. Y déjame decirte algo: las situaciones de peligro que hemos vivido en la vida nos marcan y nos enseñan quién es el Dios que está por encima de lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque la vida cotidiana que llevamos todos los días es una vorágine tan rápida, pasa tanto tiempo, tan rápido el tiempo. Hoy a la mañana una hermana me decía: ya estamos en mayo, ¿no? Y estamos llegando a la mitad del año, el tiempo se va tan rápido y la vida tiene eso, una cosa tras otra. Y no nos damos cuenta a veces qué es lo que Dios espera y quiere de mi vida. Cuando Jesús los invita a ellos a subir a la barca, les dice: pasemos al otro lado del lago. Es decir, que Jesús les marca un rumbo hacia dónde ir. Sin embargo, en el medio de la situación en la que ellos esperan y viven esa prueba, ellos consideran que iban a morir. Y desesperados, imagino yo el griterío de ellos, pensando y olvidándose por completo de que Jesús los quería llevar al otro lado del lago, empiezan a gritar y a desesperarse, ¿no? Porque esto pasa en la vida de las personas. Cuando la situación te supera, cuando no entendés por qué, cuando hay experiencias que nos mueven el piso, nos preguntamos dónde está Dios. Y empezamos a gritar y pensamos ya en nuestro razonamiento que estamos perdiendo lo que tenemos, que no vamos a poder disfrutar lo que estamos viviendo y que nos encontramos en un callejón sin salida. Nos pasa a todos. Nos levantamos a la mañana pensando en eso, nos acostamos, nos cuesta descansar y estamos olvidando, somos olvidadizos, de que nuestra vida es mucho más de lo que estamos viviendo. Pero claro, usted me dirá: porque vos no estás viviendo lo que vivo yo. Vos no tenés idea de lo que yo estoy pasando. Y seguramente,
no lo conozco, como tampoco vos sabés lo que yo estoy viviendo y lo que tengo que vivir mañana. Por eso cuando estos discípulos se desesperan, nos identificamos con ellos, porque la desesperación forma parte de nuestra realidad. Y nosotros estamos ahí ignorando que hay un Jesús que está presente y que tiene la autoridad para poder cambiar todo lo que nosotros no podemos cambiar. Y me duele cuando veo por ahí hermanos en Cristo, gente que tiene fe, que considera que Dios no es capaz de transformar lo que está delante de sus ojos. Y no lo culpo, a mí me ha pasado. Y me pasa muchas veces, porque pienso que los problemas que están delante mío son más grandes que mi propia comprensión, y me olvido por momentos, nos olvidamos por momentos, que ese Dios es más grande que el problema que tengo. Pero hay que experimentarlo para vivirlo. Y ahí están estos discípulos. Vemos a un Jesús que entra en la barca con ellos. Miren, ustedes dicen, vamos de otro lado del lago, no nos manda solo, es la parte que los discípulos están solos en medio de una embarcación. En esta circunstancia, Él se mete a la barca con ellos y les manda ir al otro lado del lago. Es decir, hay un Jesús que se interesa no solamente en llamarte, sino en conducir tu vida. Un Dios que se mete en tu circunstancia, un Dios que quiere participar de la vida que llevas todos los días. ¿Por qué? Porque Él te ha elegido. Y esa elección de Dios no es para que te quedes siendo un rebaño, una parte del rebaño, quedándote ahí comiendo y disfrutando, aunque Dios quiere que lo disfrutemos, la vida es para disfrutarla, sino que Él tiene algo más. Y ese algo más es un llamado que Él hace y que depende de nosotros. Responder sí o responder que no. Cuando Jesús se queda dormido ahí, algunos miran, bueno, Jesús no se queda dormido porque tiene que estar con ellos en lo que iban a pasar, y uno puede cuestionar y elaborar un razonamiento con la mentalidad de este mundo. Pero vemos a un Jesús que tiene la capacidad de descansar en medio de la tormenta. ¿Quién descansa cuando los problemas te superan de esta manera? ¿Quién puede tener tranquilidad? ¿Quién puede tener la paz suficiente para esperar una respuesta que no llega? Para esperar superar lo que te está pasando. Problemas que son muchas veces tan graves, como una salud que tenemos que esperar un diagnóstico para que nos dé cierta tranquilidad, o una economía dependiendo de otro. En la semana me tocó hablar con dos personas diferentes que estaban desesperadas por el tema económico. Una por no saber qué decidir para no perder lo que tiene, y otra que lo había perdido todo por una maniobra que había sufrido. Y uno escucha y habla con las personas, que las personas desesperadamente tienen el dinero una fuente de seguridad. Y usted me dirá, ¿quién no? ¿Por qué trabajamos? Nadie trabaja gratis, queremos tener un beneficio. Sí, lo necesitamos, es necesario. Pero Dios no quiere que tengas ahí la fuente de tu seguridad. ¿Por qué? Porque es inestable. Pues lo tenés, mañana no está. Tu salud, nuestra salud. Uno habla con la gente, ¿no es cierto? Y dice, ¿usted cómo se siente? Bien, porque estoy bien de salud. En mi familia estamos bien, hasta que pasa algo. Y esa inestabilidad de las personas, que es tan propio del ser humano, Jesús la combatió desde la fe. Y él enseñó con su mismo testimonio que Él podía dormir en medio de una tormenta. Él era humano, el aspecto humano de Jesús se ve acá, como otras veces que Él comía o bebía, y estaba durmiendo y descansando. El Salmo 4, yo en la mañana se lo hice repetir a unas personas que lo dijeron casi todo. El Salmo 4 dice, en paz me acostaré y dormiré también así, porque tú me haces estar confiado. Mirá qué fe, qué decisión de fe. El Salmo 4 dice esto. Para quienes por ahí a veces les cuesta descansar en la noche. No digo que no piensen, no digo que razonen, pero antes de buscar soluciones, buscar la presencia de Dios y descansa en Él. Porque Él sabe lo que te está pasando. Él sabía lo que iba a ocurrir en ese momento, pues estaba en la barca con ellos y les marca un lugar a donde ir, les marca un destino. Pero en los momentos difíciles, cuando aparecen los pelos de la vida, acá dice que iban con Él, pero empezó una tormenta. Cuando vienen esas circunstancias que cambian lo que normalmente uno piensa, uno empieza a desesperarse. Y no estoy hablando de que somos acá ángeles disfrazados de personas, y los que estamos acá y los que cantan, y ninguno de nosotros somos humanos, y luchamos todos los días con nuestras debilidades. Y en el corazón de Dios, en la visión de ese Jesús que estaba ahí, estaba esto, enseñarles que nosotros, los hijos de Dios, tenemos autoridad sobre el mal, sobre el enemigo, sobre nosotros mismos de parte de Dios. Cuando las debilidades de tu propia carne, las circunstancias que te rodean, te superan, Dios quiere que confíes en Él
y sepa que la autoridad que Él te dio está por encima de la que vos podés tener, que es limitada y que está ahí y que en algún momento se pierde. Porque nosotros que predicamos ese Dios de amor y de poder, tenemos que reconocer muchas veces que nuestra fuente de seguridad no está en Él, sino en que las cosas están resueltas o esperamos que puedan estar, o medianamente controladas según lo que estamos viviendo. Ese Jesús un día enseñaba y dijo, aquel que obedece mis palabras será como esa persona que construye su vida en la roca, donde van a venir los mismos vientos, las mismas olas y las aguas, pero no caerá. Y me gozo en saber que Dios me ha permitido ver a personas que han estado en el camino de la fe, que han vivido un montón de circunstancias y se mantienen firmes, porque confían en ese Dios que todo lo puede. El apóstol, cuando enseña acerca de la armadura del cristiano, el objetivo es para que cuando pase el día malo, estén firmes. Y toda la visión de Dios está en que la iglesia de Dios se prepare en esa autoridad para vivir lo que Él tiene. Y que pasemos del otro lado. Hay gente que no quiere pasar del otro lado, que está cómoda donde está y que está viviendo en la seguridad de lo que tiene. Dios me salvó, me hizo parte de su rebaño, estoy bien. Todo me va bien en la vida, hasta que algo tengo mal. Conozco personas que por ahí, estando cerca de Dios, amándolo a Dios, sirviéndolo a Dios, la vida se les escurre por las manos como el agua. Y ven cómo se pierde, no solamente el tiempo que pasa, sino lo que Dios le ha dado. ¿Sabes cuánta gente he visto que ha perdido lo que tenía? Cuando hay un Dios que, cuando hablaba Jesús con Nicodemo, le dijo, yo he venido para que nadie se pierda, para que nada se pierda. Porque en mí, le predicaba a Nicodemo, ¿no es cierto?, está la posibilidad de una vida gloriosa. Lo digo en otras palabras, la vida eterna. Una vida que comienza acá y sigue la eternidad. Pero hay que vivirlo. Y esa decisión depende de nosotros. Porque así como Jesús dormía, descansando, hay mucha gente que también está dormida en la vida. Y la vida se les cubre por las manos, como decía recién, y la vida se va. Una vida dormida es una vida que no ve posibilidades, no ve las oportunidades. Y que su vida es un cúmulo de experiencias que se perdieron, de posibilidades que quedaban en el camino. Y con buenas intenciones, los mejores deseos, los mejores anhelos, como esta gente que sube a la barca, vamos para allá, sí, vamos todos. No porque en la multitud, por ahí o en el grupo es fácil tomar decisiones, pero en la vida individual, en la vida personal ya no es tan fácil. Entonces, cuando uno encara este pasaje, esta historia, y ve estos hombres, se asemejan a nosotros, sí, vamos. Pero cuando uno va y la vida se complica, muchos avanzan y otros retroceden. Con dolor también he visto, mucha gente se quedó en el camino, se ha quedado ahí. No digo que Dios borró su nombre en el libro de la vida, porque la salvación es un regalo que Dios nunca te conquista. Amén. Pero no es todo eso. Al menos para aquellos que algún día le dijimos que sí, Dios mío, yo quiero más de lo que tengo. Porque si hay algo que caracteriza y debe caracterizar a la persona que ama a Dios, es la autoridad con la que vive. La autoridad sobre el enemigo, la autoridad sobre el pecado, la autoridad sobre aquello que me contamina, sobre aquello que me daña, que me roba la vida. La palabra de Dios dice, consejo a la iglesia del Señor, someteos pues a Dios, y el diablo huirá de vosotros. El diablo no descansa porque venimos a una iglesia. El diablo no teme a que tomes una Biblia y cantes una canción. El diablo le teme a las personas que obedecen a Dios, porque sabe que en la obediencia está su peligro, el peligro de ser extinguido. Satanás trabaja diariamente para robar tu bendición, para quitarte lo que Dios te quiere dar, no la salvación que Dios te regaló, amén, la tenemos, reitero, lo digo de nuevo, pero lo que Dios te ha bendecido. El enemigo quiere, dice la Biblia, que es como el ladrón que vino para robar, matar y destruir. Y a veces ignoramos que Satanás está introduciendo en nuestra vida, en nuestra familia, sin darnos cuenta. Y el diablo te roba, el diablo te quita la bendición que Dios te quiere dar. Y tristemente nos lleva al peligro de la muerte. Esta gente estaba ahí, Señor, que perecemos. Entonces Jesús se levanta. Esa escena ha sido tremenda cuando ellos la vieron. No sé, alguna vez tuviste una tormenta. Últimamente se mostraba este fin de semana los lugares donde las olas han crecido y donde el mar llega y no se puede detener.
Imagínate a un Jesús que se levanta frente a esas olas y las detiene. Vos te imaginás la mirada de estos hombres que estaban, algunos eran pescadores y estaban acostumbrados a ver estos temporales que no había solución, por eso creen que van a morir y de repente ver a un Jesús que se levanta y todo lo transforma. ¿Cuánto nos cuesta creer en ese Dios que todo lo puede? ¿Dónde está? Y eso es la pregunta que hace Jesús cuando sale de ahí, de esa circunstancia, y viene la bonanza, le dice la pregunta, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está depositada mi fe? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? ¿En qué estoy confiando? ¿Cuál es la fuente de mi seguridad? Mis planes, mis decisiones, ¿con qué tienen que ver? ¿Con lo que Dios quiere o con lo que yo estoy queriendo? Uno lleva una vida a veces de mediocridad, porque siempre estamos por ahí en la mitad de lo que podíamos llegar a ser y no desarrollamos lo que falta. ¿Por qué? Es una decisión personal. Muchas veces me lo he preguntado y fue en circunstancias difíciles de mi vida donde aprendí a ver que ese Dios que me amaba tenía algo más de lo que yo estaba viviendo. Esa pregunta que hace Jesús a los discípulos cuando estaban caminando con él, le dice Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos expresan, eres Elías, eres un profeta. ¿Y tú, Pedro, escuchando esta pregunta, quién crees que eres? Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esa confesión de Pedro, que después dice Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia, es la piedra angular de la iglesia del Señor. La iglesia que tiene que levantarse y que tiene que ir por aquellos que están perdidos. Y ahí estoy yo. ¿Dios me llama a mí o llama al otro? ¿Dios me llama a mí o está buscando a aquel que ya está adelante, trabajando? Hay un llamado de Dios que es tan personal como el llamado que hablábamos al principio. El llamado a que pueda ser vos y yo, aquellos hombres y aquellas mujeres que Dios llamó en su visión, para que podamos ser protagonistas de los tiempos que vivimos. La pregunta es, ¿quién es Jesús para tu vida? ¿Es el Señor de mi vida, el Salvador, el que está guiando a mis pasos? ¿O es ese Jesús que yo creo, que yo alabo, que yo adoro, pero que yo no estoy siguiendo y que yo no estoy obedeciendo? Cuando esta gente se maravilla de esto, me imagino la mirada hacia Jesús y a ese Jesús que le dice, repetidas veces le va a decir, esto que yo estoy viviendo es para ustedes. Yo me acuerdo que cuando yo recién había conocido al Señor, Dios me llevó a circunstancias diferentes, porque Dios te lleva a lugares de prueba para que puedas comprobar la existencia y el poder de Dios. Me acuerdo que, y esto es lo que va a pasar después también, cuando Jesús les lleva a otro lado del agua, les va a enseñar una experiencia gloriosa con el que llamamos el endemoniado gadareno, cuando Dios libera a un hombre del poder del enemigo. Me acuerdo que yo tenía pocos años en el Evangelio, pero creía, y yo quería creer y vivir lo que Él decía, lo que Él enseñaba, y lo quería experimentar. Y me acuerdo que yo era maestro de escuela bíblica, y estábamos ahí en la escuela bíblica, y viene un chico joven, éramos más o menos unos 20 jóvenes, y me dice, Gastón, yo te lo conté otra vez, pero Dios me dice que lo cuente de nuevo. Me dice, Gastón, Mario, un chico estaba ahí, tiene un espíritu inmundo, me dice. Y yo miren cómo lo miré, con cierta incredulidad. Este chico Gustavo había estado en una campaña, había estado en reuniones, y yo le digo, Gustavo, le digo, afloja un poco, le digo. Mario viene a la iglesia. Mario viene a servir a Dios. Qué sorpresa me llevé esa mañana. Cuando me pongo a orar por Mario y se manifiesta el enemigo en su vida. Eran tiempos donde la iglesia de Dios, mirando un pasado no muy lejano, estaba viviendo un tiempo de avivamiento. Y la iglesia de Dios era usada en distintos lugares para predicar la palabra con autoridad y con poder. Y Dios se manifestaba, liberando a personas que estaban atadas por el enemigo. Y Mario era una de ellas. Yo no me había dado cuenta. Pasaba inadvertido. Pero estuvimos
hasta las 12 de la noche orando para que Dios le hiciera un hombre libre. Y su atadura espiritual había llegado por una necesidad. Porque cuando uno tiene necesidades, Satanás utiliza esa debilidad en nosotros para poder atarnos en algún área de la vida. ¿Esto lo creemos? Cuando Jesús estuvo en el desierto, dice la palabra que el enemigo se presenta cuando Jesús tuvo hambre y quiere convertir los panes, ¿no?, las piedras en pan. Entonces, cuando hay una necesidad, el enemigo siempre va a estar atento a tu problema para poder introducirte a través de esa necesidad y atarte. En el caso de Mario, él había tenido un problema en sus piernas y su mamá, con la mejor voluntad, había traído una señora vecina que quería ayudar, una señora buena, ¿no?, que quería ayudar, buena entre comillas. Y le había hecho una curación, le había puesto un cuadro en la casa para que mirara cada vez que le dolían las piernas, y las piernas se le curaron, no dolieron más. Pero fue en esa mañana donde el enemigo se manifestó en su vida. Estuvimos hasta cualquier hora orando por él. No era de mañana, era de tarde-noche. Y lo llevamos a una iglesia porque donde estábamos alquilando había que cerrar. Lo llevamos a un templo que yo conocí, una iglesia amada, que después me nombraron, ahí fui ordenado pastor, la iglesia Bautista de Distrito Sur. Perdonen que hable tanto de todos estos datos, pero lo importante es que estuvimos 4 horas orando por él. Y era terrible ver en esa situación en la que Dios me permitió vivir, cómo el poder de Dios se manifiesta frente al poder del enemigo. Cómo el enemigo también tiene poder, con sus palabras, con sus expresiones. Algunos han dramatizado películas con esto, pero esto existe, porque el poder del enemigo existe. Pero la iglesia de Dios es más poderosa en el nombre de Jesús. Y yo lo pude ver esa tarde-noche, como cada vez que hablábamos en el nombre de Jesús, el enemigo lo estremecía, con voces y con gritos. Fue terrible ver, nunca me olvidé esa experiencia. Mario esa noche fue liberado por el poder de Dios. ¿Y sabe dónde está Mario ahora? Lo conté de todo una vez. ¿Dónde está Mario ahora? Es pastor de una iglesia. Es pastor de iglesia. Con su esposa sirven al Señor en un ministerio. Yo me permitió ver en esa oportunidad cuán grande es el poder de Dios. Y no solamente me llevó a eso, sino me ha permitido ver en muchas circunstancias de la vida que Dios es más grande que los problemas que podamos tener. Pero el tema es que la iglesia a veces no lo conoce. Los hijos de Dios desconocen esta realidad. Y saben que son hijos de Dios y que el enemigo nada les va a poder hacer. Pero si nosotros confiamos en ese Dios que todo lo puede, no solamente vamos a ser resguardados, sino que vamos a ir avanzando para que el enemigo sea derrotado. Porque mucha de la gente que nos rodea, mucha de la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires, hoy hablaba con un hombre que vino de extranjero y me decía, mi país siempre fue considerado un país pobre, pero cuando vine acá a Argentina y vi lo que había en la ciudad de Buenos Aires, jamás lo había visto en mi ciudad. La cantidad de gente marginada que vive en las calles, atada por el pecado, en peligro de muerte, en una embarcación que todos los días navega entre la vida y la muerte. Y ahí estamos nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Miramos que la barca sobrevive a las circunstancias o actuamos sobre ella para que el poder de Dios pueda desarrollarse de una manera que el enemigo pueda retroceder? Satanás es muy astuto y trabaja constantemente para atar la mente de las personas, de no ver lo que Dios puede hacer. Aquellos que están afuera y a veces trabajan en la iglesia de Dios para taparnos los ojos. Y esto lo digo con dolor, pero el enemigo nunca se queda ahí afuera. Se quiere molestar y perturbar nuestra vida. ¿Para qué? Para que desviarnos de aquel llamado que Dios nos hizo. En esta noche, perdón si me extendí demasiado con este tema y no quiero llevar confusión a tu vida. Estoy para aclararte las dudas que puedas tener y estamos para ayudarte. Pero quiero que conozcas y que vivas en tu vida y que experimentes que ese Dios que todo lo puede nunca dejará que pierdas lo que Él te dio. Empezando por tu familia, empezando por tu economía, empezando y continuando por todo lo que tiene que ver con el proyecto de tu vida. Porque Dios te quiere ver un paso más allá de lo que estás dando. Quiere llevarte a otro lado del lago. Quiere llevarte a una vida de crecimiento, de autoridad y de poder
como Él ha soñado para cada uno de nosotros. Este mensaje que viene de parte de Dios, Dios me habló la semana de esto. Y me dijo, Gastón, ¿vos querés pasar al otro lado del lago? ¿Querés algo más? Digo, Señor, yo lo quiero. No quiero verme derrotado por las mismas debilidades, no quiero verme derrotado por los mismos problemas que uno vive enfrentando. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero escuchar tu voz y quiero obedecerte. Y esto tiene que ver con una decisión propia y personal con cada uno de nosotros. Ese Jesús que está en la barca de tu vida no está durmiendo para que vos pierdas la vida y se vaya. Él quiere que tú te despiertes, que nos despertemos. El apóstol Pablo va a escribir a la iglesia en Roma y le va a escribir esa carta que dice 13:11 de Romanos. Es hora que despertemos del sueño. Es un tiempo que estamos viviendo donde el enemigo ha desarrollado un poder tremendo en el mundo que vivimos. La violencia que se vive, la maldad que se vive no tiene límite. Y estamos nosotros en ese lugar. ¿Para qué? Para batallar, para pelear esa pelea y para ganarla en el nombre de Jesús. Como Jesús la ganó en la cruz del Calvario. Si hay una realidad en tu vida que te sobrepasa, que te hace ver que estás muriendo, por así decirlo, hay un Dios que quiere rescatarte. Ese Dios es el que te ama, el que te está llamando por tu propio nombre. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Yo te invito a que cierres tus ojos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cantábamos antes un himno que a mí en mi juventud me marcó muchísimo. Yo, sabiendo que Dios me había elegido para ser su hijo, estaba en expectativa de entender para qué me había llamado. Y este himno me ayudó a conocer un poco esa realidad, como la predicación de su palabra, como leer la Biblia y escuchar su voz. Y Dios me dijo en aquel tiempo, Gastón, quiero que me sirvas. Y aunque yo no lo quería, humanamente hablando, pudo más su amor y su misericordia. Y cuando Dios me saca de la soledad en la que yo vivía, Dios me dio un sentido para vivir, un sentido para predicar su palabra y para descubrir cuán grande es el Dios que me ha llamado. Yo quiero que pienses en tu propia vida. Y la pregunta es, ¿dónde está tu fe? ¿Cómo estás viviendo conforme a esa fe? ¿Estás teniendo victoria? ¿Estás teniendo derrotas? ¿Estás viviendo encadenado a pecados y problemas que no puedes superar? Tu vida por ahí es una rutina de pensar y razonar sin mirar ni escuchar lo que Dios te está diciendo. Yo quiero invitarte en esta noche a que medites en tu propia vida. Tú y yo formamos parte de esa embarcación. Y hay un Jesús que descansa sabiendo que en Él reposa toda la gloria y el poder de Dios. Y acá estamos nosotros, luchándola, peleándola, cuando ese Dios me ha elegido para superar esa realidad y sentir que su amor es tan inmenso que Él me ha elegido para que forme parte de aquellos que han de vivir de gloria en gloria como Él ha prometido. No permitas que el enemigo te robe lo que Dios te da. Él vino para matar, robar y destruir. Y esta oración y esta palabra es para que no permitas quedarte de este lado. No te quedes ahí anegándote en la vida, hundiéndote. Dios quiere rescatarte. La mano de Dios está extendida esta noche sobre tu vida. Él sabe lo mucho que te cuesta mantenerte a veces a flote en la vida que estás llevando. Él sabe tu realidad. Él sufre con vos la pena que estás viviendo. Él sabe lo que te está pasando. Y lo único que pide Dios es confía en mí. Deja de poner tu fe en las circunstancias, en las personas. Comienza
a creer que para Él todo es posible. Ellos decían que iban a morir, mas la palabra del Señor dice, cree en mí, porque yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que traerá vida donde hay muerte. El que traerá poder donde hay debilidad. El que traerá luz donde hay oscuridad. El que va a guiar tus pasos. De tal manera que no te equivoques más. Que no te hundas y te pierdas. Él es el que te está llamando porque Él te ha elegido. Tú eres parte de aquellos que somos su pueblo. Y esa autoridad que Él desarrolló y demostró tener es un legado que Él nos ha dejado. Jesús dijo, cosas mayores que estas haré si tuvierais fe, si confiaren en mí. Y a veces estamos mirando como todo se cae en nuestra vida, familia o en otros, y resignamos el dolor de la pérdida, lloramos sin poder hacer nada. Yo te invito en el nombre de Jesús que encomiendes tu vida, tu matrimonio, tu familia en las manos de Dios. Él va a transformar esa realidad en un tiempo de gloria. Él va a sacarte de donde estás y te va a llevar a través de la prueba que estés pasando a un lugar de victoria, de privilegio. A ese lado del lago donde Dios te espera para darte un ministerio, para dotarte de autoridad, para vivir como Él quiere que vivas. Él te está llamando a esto. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Y podemos cantar esa canción que cantábamos antes. Y probablemente sientas que no tenés nada para darle a Dios. Quizás te hayan convencido de que tu vida no es gran cosa. Pero para los ojos de Dios, tu vida y la mía son un tesoro.